noches, estudiantes de metodología de investigación. Este, esta presentación con audio tiene el objetivo de poder brindarles una herramienta de explicación sobre lo que debe contener el planteamiento del problema, que como ustedes bien saben es una evaluación sumativa de cara a sus calificaciones del primer periodo. Es por ello que eh, ante el poco tiempo que tenemos de clase, pueden utilizar esta presentación para en su trabajo de equipo ponerse de acuerdo y poder ir realizando eh, las entregas que necesitan realizar. Bien, entonces recordemos que aquí estamos ante el capítulo 1. El capítulo 1 que se presenta como el capítulo pues del planteamiento del problema. Ese es el título que tiene. El planteamiento del problema comprende una de las partes más importantes de todas las tesis de grado. Este se estructura por lo general en tres puntos básicos y con apoyo de otros autores, pues un planteamiento sin sustento de autores se vería como un artículo de opinión, lo que hace que éste pierda su fuerza como trabajo científico. Los puntos de apoyo del planteamiento son, el número 1, los supuestos teóricos, que son las teorías generales relacionadas con el problema objeto de estudio. ¿Qué está queriendo decir con esto? Que para poder realizar un planteamiento ustedes ya tuvieron un acercamiento a unos supuestos teóricos, que son las bibliografías que ya los pusimos a leer y de cuales ustedes ya tienen algunas referencias bibliográficas. Número 2, los datos concretos. Son las cifras de otros estudios o investigaciones que sirven como sustento a nuestro planteamiento, es decir, porcentajes, gráficos, frecuencias, eh, todo aquello que se pueda considerar como un dato cuantitativo y que ustedes ya tienen en algunas de las referencias. Y número 3, la situación real estudiada o definición del problema. En esto ustedes ya también han hecho una labor de ir concretizando el problema de su investigación. Entonces el planteamiento se presenta como una herramienta esencial para poder introducirnos a la dinámica de la investigación y para que el lector, la persona que lo va a leer, ya se haga entonces una idea esencial de qué trata su investigación. Las partes del planteamiento son 4. En este caso hay muchas variaciones dependiendo de los autores. Nosotros vamos a seguir a grandes rasgos a Sampieri y vamos entonces a tomar las partes de planteamientos son estas. El 1.1 será el problema. El 1.2 los objetivos. El 1.3 la justificación. Y el 1.4 los alcances y limitaciones. Les ruego, por favor, que respeten esta numeración. El 1 representa el capítulo 1 de su investigación y el siguiente número va a representar pues la parte de que se está tratando. El 1.1, el problema, es el tema pero expresado en una pregunta generadora que expresa la gran cuestionante que se tiene sobre el trabajo. Ejemplo, ¿cuáles son los factores decisivos que determinan el nivel de aceptación que tiene la población estudiantil de las medidas de seguridad emprendidas por el actual gobierno? Como pueden notar, este es un tema que va a medir los factores que determinan el nivel de aceptación de un programa de gobierno o de una política de gobierno. Entonces se pregunta cuáles son. Entonces este es un ejemplo de un problema de investigación. En el 1.2 vamos a tener los objetivos. Los objetivos reflejan los propósitos reales de la investigación.
Es recomendable que los objetivos sean lo suficientemente claros, pues de ello depende la buena marcha del estudio. Dicho de otra manera, les explicaba en la clase que los objetivos nos dicen qué es lo que vamos a realizar en la investigación, qué vamos a investigar. Por tanto, los objetivos se formulan para, uno, señalar qué es lo que se debe investigar. O sea, es mi hilo conductor. 2. Evitar confusiones. Un objetivo bien elaborado va a impedir que yo me pierda en el camino o que esté realizando un trabajo innecesario y poco pertinente. Número 3. Orientar el proceso de desarrollo completo. Es decir, un objetivo bien redactado va a ser la guía para que yo alcance entonces lo que me he propuesto realizar. 4. Señalar criterios para evaluar los logros. Cuando los objetivos dicen claramente qué se persigue, entonces yo voy a poder al finalizar determinar en mis conclusiones o evaluar en ellas si yo he logrado entonces alcanzar lo que me he propuesto en los objetivos. 5. Dar sentido a las actividades por realizar. 6. Determinar los medios de apoyo necesarios. 7. Ayudar a seleccionar recursos o técnicas por utilizar. Y 8. Señalar las metas por alcanzar. Es importante tomar en cuenta que los objetivos son metas a alcanzar en la investigación y no con la investigación. O sea, estas son metas o propósitos que en la investigación se van a realizar. Si yo estoy pensando en algo que voy a conseguir con la investigación, en cualquier caso, esa sería nuestra hipótesis. Veamos entonces ahora cómo se estructura un objetivo. El objetivo tiene como unas partes. La primera parte es donde se determina el qué harán, qué hará su grupo. Esto es expresado por un verbo operativo. Ya vamos a explicar cómo se encuentra ese verbo. Segundo, con quién lo harán, expresado en la población a investigar. Otros autores le llaman el producto. Por ejemplo, aquí es hacia los jóvenes, los enfermos, los pacientes. Algunos de ustedes han pensado en investigaciones que tienen que ver con el medio ambiente, otros con la electromovilidad, otros tienen que ver con la cuestión de la violencia obstétrica. ¿Con quiénes harán esta investigación? Y luego, tercero, ¿dónde lo harán? Expresado en el lugar donde se encuentra esa población. Si es de un hospital en específico, si es en el departamento de San Salvador, si es un grupo etario, es decir, por edades específico, entonces tiene que estar reflejado en el objetivo. Veamos el ejemplo. Dice este ejemplo, enlistar. Si se fijan, el verbo que está utilizando al inicio es enlistar. Lo que se pretende con este objetivo es hacer una lista. ¿Con quiénes lo harán? Con las personas que hicieron uso de servicios de consulta externa del SSU, es decir, un grupo de pacientes. ¿Dónde lo harán? En el caso que se nos presenta en este ejemplo, dice que durante las mañanas en la especialidad de urología, en el departamento de urología. Entonces ustedes pueden ver que este objetivo cumple con las tres partes que se están proponiendo en la redacción. Por favor, escojan bien el verbo. Es sumamente importante. Respecto al infinitivo verbal, es decir, aquellos verbos que se conjugan al terminar en ar, er e ir, debe ser analizado con mucho cuidado, puesto que existen algunos que se prestan a una amplia gama de interpretaciones y si ustedes lo utilizan,
serán objetivos sumamente ambiguos que no les van a ayudar a realizar la investigación de manera específica y concreta. Por ejemplo, verbos muy amplios, muy ambiguos, son conocer. Es que nosotros lo que queremos es, dos puntos, conocer la realidad que viven los jóvenes en El Salvador. Puchica, ese verbo es demasiado amplio, demasiado general. No van a lograr conocerlo todo. Entonces, es un verbo que no les puede ayudar en su investigación. De la misma manera, podemos decir enseñar, desear, pensar, saber, apreciar, comprender, entender, creer. Todos estos tienen una fuerte carga de subjetividad. Sin embargo, hay otros que se prestan a menos interpretaciones o menos ambigüedades, como por ejemplo, determinar, identificar, clasificar, analizar, describir, diseñar, comparar, contrastar, enlistar, resolver, evaluar. Y hay más verbos. En cualquier caso, ustedes pueden utilizar también elencos o listas de verbos para objetivos que se encuentran disponibles en la red. Les recomiendo que puedan buscar las taxonomías o clasificaciones. Las más famosas son las taxonomías de Bloom o las taxonomías de Marzano. Ustedes pueden buscarlas entonces en sus buscadores de internet y les van a aparecer entonces los verbos según la intención investigativa que puedan tener. Junto al objetivo general se debe escribir los objetivos específicos. Los objetivos específicos son aquellos que responden a los subproblemas encontrados, es decir, contribuyen a que el objetivo general pueda ser alcanzado. Nos ayudan a cumplir el objetivo general. Siguen la misma estructura del objetivo general con la salvedad que los verbos operativos deben ayudar a conseguir, como bien decíamos, ese objetivo. Algunos de los errores más comunes cometidos a la hora de redactar los objetivos pueden ser estos. Confundir el objetivo general con un objetivo específico. El objetivo general es la guía de toda la investigación. El objetivo específico es cómo voy a lograr con una actividad concreta el objetivo general. Número 2. Proponer como objetivo específico una operación que es obligatoria de la metodología o que es muy evidente. 3. Proponer objetivos específicos exagerados, imposibles de resolver o muy difíciles de cumplir. Al contrario, deben ser bastante logrados, bastante específicos y denotando, ¿verdad?, una acción. 4. Redactar los objetivos en desorden. Deben seguir más bien un orden lógico. Primero vamos a hacer esto, después vamos a hacer esto. Y por último, redactar como objetivo general el título del proyecto. Es decir, ya ustedes plantearon el problema. Ahí es donde va el título en forma de pregunta. No pueden retomar el título como objetivo. Les aconsejo que, por la naturaleza de su investigación, consideren entre 2 o 3 objetivos específicos, no más. Si llegase a haber un cuarto objetivo específico, deben preguntar a sus asesores la conveniencia de ese objetivo, porque entre más objetivos específicos, más largo va a ser su trabajo. De lo anterior se concluye que todo objetivo escrito como específico tiene que ser cumplido en el trabajo, así sean con resultados contrarios. Vamos entonces al 1.3, a la parte de la justificación. ¿Qué es la justificación? Esta parte indica el porqué de la investigación, exponiendo sus razones. Aquí respondo a las preguntas el para qué y o el porqué del estudio. Demuestra que el estudio es necesario e importante. Además,
se aborda desde cualquiera de las siguientes perspectivas, las cuales van a ser explicadas. Puede ser que ustedes en su justificación le den énfasis a la relevancia social que tiene su tema o a las implicaciones prácticas, o más bien le dan énfasis al valor teórico de su investigación. O por último, ustedes se centran más bien en la utilidad metodológica que tiene su investigación. Vamos a ver cada una de estas, de estos ámbitos desde los cuales se puede abordar su justificación. Ustedes pueden elegir uno o dos de esos para redactar la justificación de su trabajo. Por ejemplo, la relevancia social puede responder a estas preguntas. No es que usted va a escribir esa pregunta y la va a responder como un cuestionario. Las preguntas solamente les van a servir de guías para hacer la redacción de los párrafos de su justificación. Se pueden preguntar en la relevancia social, ¿cuál es su trascendencia para la sociedad? ¿Quiénes se beneficiarán con los resultados de la investigación? ¿De qué modo? En resumen, traten de responder qué alcance o proyección social tiene su investigación. Si en cambio ustedes se centran en darle mayor énfasis a las implicaciones prácticas, las preguntas guía que les pueden ayudar son: ¿ayudará esta investigación a resolver algún problema real? ¿Tiene implicaciones cruciales para una amplia gama de problemas prácticos? Pienso que estas implicaciones prácticas pueden servir en justificaciones cuyos temas de investigación estén centrados en buscar, pues, como bien dice ahí, soluciones a la problemática. No todos tienen temas así, pero si su tema está buscando soluciones, ¿ya? Entonces habría que considerar una justificación de esta naturaleza. Un tercer énfasis es el valor teórico. Por ejemplo, en su justificación podrían considerar los siguientes aspectos. Con su investigación, ¿se llenará algún vacío de conocimiento? ¿Se podrán generalizar los resultados a principios más amplios? O también, ¿la información que se obtenga puede servir para revisar, desarrollar o apoyar una teoría? ¿Se podrá conocer en mayor medida el comportamiento de una o de diversas variables o la relación entre ellas? ¿Se ofrece la posibilidad de una exploración fructífera de algún fenómeno o ambiente? ¿Qué se espera saber con los resultados que no se conociera antes? ¿Se pueden sugerir ideas, recomendaciones o hipótesis para futuros estudios? Como pueden ver, en este ámbito del valor teórico, una justificación se pregunta acerca de qué espacio dentro de la corriente del conocimiento científico está llenando su investigación, ¿ya? Y qué puede generar dentro del mundo académico. Entonces es bastante más complejo este énfasis. Por último, la utilidad metodológica puede ser el énfasis que ustedes pueden utilizar. Haciéndose estas preguntas, la investigación puede ayudar a crear un nuevo instrumento para recolectar o analizar datos. Es decir, alguien se puede aprovechar de sus descubrimientos para crear otros instrumentos de medición. O contribuye a la definición de un concepto, variable o relación entre variables, sobre todo si son estudios correlativos. ¿Pueden lograrse con ella mejoras en la forma de experimentar con una o más variables? Es decir, que además de las variables estipuladas en una investigación correlativa, existan otras variables que entren en juego. Y por último, sugiere cómo estudiar más adecuadamente una población. ¿Ya? Ustedes consideren entonces cada uno de los énfasis a la hora de redactar su justificación. Una justificación bien redactada tiene claramente algunos de estos énfasis, uno o dos de estos énfasis. Cuiden, por favor,
de hacerlo de manera fluida. Se espera de una justificación que pueda tener como mínimo 4 párrafos. Y es aquí en la justificación donde esperamos leer y observar las 3 referencias bibliográficas que se les están exigiendo en la asignación. Estas pueden ser de cita literal o de parafraseo. Además, una cosa sumamente importante, no olviden en la justificación incluir la doctrina social de la Iglesia, la DSI, sobre todo por lo que nos dice el Concilio Vaticano II en la Constitución Gaudium et Spes, número 36. La Iglesia apoya la libertad de investigación, que es uno de los atributos más nobles del hombre. A través de la búsqueda, el hombre llega a la verdad, uno de los nombres más hermosos que Dios se ha dado a sí mismo. Porque la Iglesia está convencida de que no puede haber contradicción real entre la ciencia y la fe, ya que toda realidad procede en última instancia de Dios Creador. Entonces, jóvenes, al incluir doctrina social de la Iglesia, estamos vinculando nuestra investigación científica con la verdad revelada de nuestro Señor Jesucristo a la luz de la inteligencia humana, la cual la Iglesia Católica guarda como un tesoro. Y como nosotros somos una institución católica, confesional, vamos entonces a hacer esta unidad. La última de las partes de su planteamiento serán los alcances y limitaciones, el 1.4. En esta sección se escriben las restricciones geográficas, temporales, demográficas o sociales que ustedes van a tener para realizar su trabajo de investigación, referidas a procedimientos, métodos, técnicas, interpretación de resultados, selección de la población y muestra. En los alcances se menciona con qué cuentan ustedes para realizar esta investigación. Los recursos pueden ser de diferente índole. Por ejemplo, el acceso geográfico a un lugar de investigación. Si ustedes van a hacer una investigación que requiere estar en una escuela o en un hospital o acceder a un grupo de personas, tienen que considerar que su investigación es realizable, porque pueden acceder geográficamente a donde reside o donde está el grupo de control. Temporal, si ustedes tienen el tiempo necesario para realizar esa investigación. Recuerden que tenemos poco menos de 10 meses para poder realizarla. No podemos hacer investigaciones que sobrepasen esos 10 meses. Demográfica en el sentido de que debemos delimitar nuestra población. No podemos decir como sondear la opinión de los jóvenes salvadoreños. Habrá que ver que jóvenes salvadoreños son todas las personas que están entre los 12 a los 24 o 26 años que habitan en el territorio nacional. Estamos hablando de cientos de personas. Y social, que sean grupos en donde nuestra seguridad personal de alguna manera esté garantizada. Por ejemplo, sería una restricción si mi investigación tiene que ver con pandilleros o violadores. Es un grupo social en el cual yo no voy a tener un acceso ni un contacto. Entonces, más bien sería una restricción, una limitante y no un alcance. Entonces, a la hora de escribir los alcances, tengan en cuenta con qué recursos disponen, geográficos, temporales, demográficos o sociales, incluidos recursos económicos, dinero para poder realizar la investigación y con qué no cuentan. Es importante que tengas en cuenta que las limitaciones por lo general se incluyen en la estructura de redacción del trabajo, en las partes metodológicas del capítulo 3. En algunos casos se incluyen en la justificación, pero para ustedes
las van a incluir en esta parte del planteamiento. Bueno, jóvenes, entonces a grandes rasgos es esto lo que les quería explicar en la clase. Espero que sea de mucho provecho para ustedes el estudio de esta presentación. Si todavía les queda alguna duda, entonces no duden en consultarme en el colegio. Hasta luego.